de Juana Pulgarcito a la poesía de Salaberry, que es la poesía patriota amorosa, que también es importante para formar a las mujeres como madres republicanas de estos futuros ciudadanos. El hecho es que esa pregunta inicial que me hice, ¿para qué leen las mujeres? En realidad las mujeres no leen para ellas mismas, leen siempre para otros. Leen para los hijos, para formarlos, leen para la patria. Hay una imagen muy trillada en la literatura y en la prensa de la época, que es la de la madre, en pleno debate acerca del tema, ¿no? Que es la de la madre que mece la cuna de su hijo mientras que está leyendo. Entonces, otra vez, ¿no? ¿Para qué lee la mujer? La mujer lee para el hijo, para este hijo que va a ser el futuro ciudadano. Bueno, entonces lo que yo propongo es que a lo mejor es por la ausencia de estas escenificaciones que son tan centrales en la narrativa femenina europea y la ausencia en la narrativa femenina peruana, o por otro lado la vinculación que aparece tan estrecha entre la lectura y la maternidad, que quizá no se dan las condiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder a una instrucción equiparable a la de sus compañeros. Entonces, con este preámbulo más largo de lo que había pensado, voy a leer este texto que he preparado. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya. Fue en 1885 cuando una joven limeña de 23 años, acaso sesuda y meditativa, y armada de un singular diploma de bachiller en ciencias naturales, se embarcó en el Callao rumbo a Valparaíso para matricularse como estudiante de medicina en la Universidad de Chile. El diploma en cuestión se lo había otorgado el Colegio de Guadalupe, luego de que ella rindiera y aprobara sus exámenes de instrucción secundaria en la ya entonces legendaria institución. El Colegio de Guadalupe y el Convictorio de San Carlos eran los dos colegios más importantes de la época. De San Carlos se gradúa Ricardo Palma, Manuel González Prada, Luis Benjamín Cisneros. Del Convictorio del Colegio de Guadalupe salen Manuel Pardo, José Gálvez, Benito Lazo, y era un colegio de hombres y no había el equivalente de mujeres para mujeres. Entonces la estudiante Margarita Práxedes Muñoz tuvo que pedir un permiso especial para poder rendir exámenes en el Guadalupe. Todavía en 1914 José Carlos Mariátegui, firmando como Juan Croniquer, declara en Mundo Limeño que y aquí lo estoy citando, lo sesudo, lo meditativo, lo grave, no debe tener cabida en cabecitas hechas para albergar ilusiones y ensueños volanderos, y sí más bien la coquetería y la frivolidad. Y sigue Mariátegui: detestamos a las que tienen el mal gusto de engolfarse en el estudio de problemas tremendos y en la solución de áridas y groseras cuestiones. A veces se me ocurre que la inventora de las más antipáticas de esas teorías debe haber sido una nursie fea que jamás saboreó el halago del requiebro o alguna cuarentona calabaceada. Fin de cita. Entonces, como parecía una contranatura de mal gusto que las mujeres quisieran engolfarse en el estudio, no se había considerado ni necesario ni pertinente que se crearan escuelas secundarias femeninas. Por ello, Margarita Práxedes Muñoz, como cualquier joven que aspirara a una educación superior, tuvo que prepararse en casa con profesores privados para rendir los exámenes que luego le permitirían solicitar su ingreso a la Universidad de San Marcos. Antes que ella, solo había habido un caso semejante en todo el país, el de Trinidad María Enríquez, quien 10 años antes, en 1875, y desde su Cusco natal, había tramitado exitosamente la resolución suprema firmada por el entonces presidente Manuel Pardo,
para incorporarse a la Facultad de Letras y Jurisprudencia de la Universidad San Antonio de Abad. Ambos casos fueron considerados de carácter excepcional por las autoridades respectivas y por ello resueltos como concesiones, pero a diferencia de Enríquez, el trámite de Muñoz para ingresar a la universidad no llegó a buen puerto, por lo que tomó la decisión que uno se imagina habrá sido muy difícil. En 1885 los chilenos todavía están en Lima, después de haber invadido Lima en el 81. Práxedes Muñoz era una buena madre, era una buena hija de madre republicana, por lo tanto habrá sido muy difícil esa decisión. Pero como no se había decretado el ingreso universal de las mujeres en la Universidad Peruana, no le quedaba pues ninguna otra alternativa. El decreto Amunátegui había sido firmado en 1877 por el entonces ministro de Instrucción Pública de Chile, Miguel Luis Amunátegui, gracias a la acción perseverante de directoras y autoridades de colegios secundarios femeninos de Santiago para que sus alumnas pudieran rendir exámenes de ingreso a la universidad. Como era de esperarse, la medida desató una dilatada polémica entre la prensa liberal y la prensa católica de ese país, que veía con preocupación esta nueva victoria del laicismo en el espacio público, a la vez que marcó un momento decisivo en las expectativas de las mujeres chilenas de lograr una educación de igual calidad que la de los hombres, lo que en el Perú no iba a suceder hasta bien entrado el siglo siguiente. Si bien es cierto que el caso chileno constituye un hito muy particular en el panorama latinoamericano del XIX, por ser un caso de democratización política en el que el Estado aparece actuando desde arriba como eje democratizador de la educación femenina, en otros países como Argentina, México, Brasil y Cuba, si bien la acción legislativa tendría todavía que esperar una década más, el ingreso de las mujeres comenzará ya entonces a fluir en respuesta a presiones desde abajo ejercidas tanto por profesoras como por alumnas. En el caso peruano, aun si la ley de si la ley 801, que finalmente permitió el ingreso de mujeres, se aprobara en 1908, habrá que esperar, como les había dicho antes, hasta 1930 para que se haga efectiva la ley. Esta historia de exclusión explícita y dilatada de mujeres de la ciudad letrada, donde se forjaba entonces la famosa soberanía de la inteligencia, que proclamaba pues Bartolomé Herrera desde los claustros del Convictorio de San Carlos, no tendría por qué llamar nuestra atención si no fuera porque fue precisamente la Lima de 1870 y no Santiago, ni México, ni La Habana, el escenario donde eclosiona en la esfera pública la primera generación de mujeres ilustradas, en toda América Latina, no solamente en el Perú. Y porque fue en Lima, y no en Santiago, donde ese mismo grupo de novelistas, ensayistas, poetas, educadoras, activistas y periodistas elaboró sistemáticamente, a través de la prensa periódica, del texto literario y de la conferencia, sus demandas por el derecho femenino al trabajo y a la educación universitaria. Bueno, quiero resumir un poco. En Instrucción de la Mujer, ensayo leído por su autora, participante de las veladas literarias famosas de Juana Manuela Gorriti, en la sexta velada de Gorriti, en el 7-6, el binomio constituido por mujer madre y mujer patriota, tan promovido por los románticos del continente, aparece viable solo en combinación con una tercera figura que representa la gran novedad de la época, que es la mujer ilustrada. O sea, ahora tenemos mujer madre, patriota e ilustrada. Educad, ilustrad debidamente a la mujer y entonces ella será no solo un verdadero ángel del hogar, sino también una estrella en el cielo de la patria, propone el Espuru en su artículo, en este artículo que leyó. En esta línea de ideas discurren vacilantes a veces, más afirmativas otras veces, pero siempre marcadas por la ambigüedad, los pronunciamientos liberales de los liberales de primera fila, como Ricardo Palma y Manuel González Prada, y sus compañeras de oficio, Mercedes Cabello, Teresa González Fanning, Clorinda Mato
y Juana Manuela Gorriti. No sería raro esperar que de la eclosión de ese grupo dinámico, visible y audible de intelectuales que intervienen en el debate público de la época, se produjeran las condiciones sociales y políticas necesarias para la firma de nuestro propio decreto Amunátegui. Sin embargo, eso no ocurre. Para entender por qué lo previsible no sucedió en el Perú, sugiero examinar en lo que sigue los matices contradictorios y ambivalentes que adquiere el imperativo ese de educar a la mujer, lanzado por el Éspuro, matices que responden a los distintos proyectos de nación que imaginan liberales por un lado, conservadores por el otro, cada quien desde sus propias trincheras y presionados por sus propios fantasmas. ¿Qué perfil debería tener la mujer educada en el Perú moderno? ¿Y cuál sería su función? Son preguntas pues que provocan una ardorosa y dilatada y muy confusa a veces polémica. A pesar de las diferencias ideológicas entre las diferentes agendas de los actores de la época, resalta un común denominador entre todos ellos, que es este concepto funcional, instrumental de la mujer como actor que cohesiona, actor aglutinante al interior de la familia. Llámese Ángel del Hogar, que era la famosa frase de Patmore Coventry, un poeta prerrafaelita inglés que da la vuelta por todo el planeta en la época, ¿no? Parece ser que es como muy atractiva la idea del ángel del hogar, ¿no? De la mujer como ángel del hogar. O Encantadoras hijas del Rima, que es la versión que se utiliza aquí. La sociedad se aferraba en sus fueros internos al ideal, no siempre encarnado, de una mujer criolla, doméstica, maternal y victoriana, que se complacía orgullosa con su papel de madre de futuros ciudadanos. Proponemos que precisamente por ello es que el panorama de hombres y mujeres intercambiando notas y bromas en los pasillos universitarios no sería una realidad en el Perú, sino hasta por lo menos 30 años después de que la señorita Muñoz se embarcara a Santiago en el 85. Para Mercedes el Éspuro, educar, pensado en femenino o conjugado en femenino, implicaba la fundación de escuelas munidas de una biblioteca a donde las jóvenes pudieran asistir para ilustrarse, para educarse en la lectura y para aprender además un arte y un oficio con el que ganarse el pan de cada día si así lo necesitara. Aquí la cuestión de clases es muy importante y va a salir más adelante. El imperativo de la lectura como práctica civilizadora para las mujeres había sido ubicuo desde que comenzara a ser propagado en las postrimerías del virreinato en el Mercurio peruano. Lo que en cambio sí estaba en debate era si esa lectura se debía practicar en el espacio íntimo de la casa, del hogar, o si se debía practicar en la escuela, colectivamente. En este sentido, los planteamientos que elaborara en 1858 Francisco de Paula González Vigil, pronunciándose a favor de la primera opción, siguieron vigentes en el discurso de la élite criolla hasta mediados del siglo XX. En su ensayo Importancia de la educación del bello sexo, publicado por entregas en el Correo del Perú, 1872-74, el sacerdote, González Vigil, sugería que fuese la madre, a través de lecturas morales y de su buen ejemplo en la casa, quien se ocupara de vigilar personalmente la educación de sus hijas. Esa vigilancia debía durar hasta el momento preciso, dice él, lo cito, en que haya de pasar a las manos de su esposo para hacer luego con sus hijas lo que su madre fue con ellas, fin de cita. La condición cerradamente doméstica de este concepto de educación femenina tiene sus orígenes en la ideología republicana del racionalismo ilustrado condensado en la figura de la Marianne, símbolo francés de la madre patria que alimenta y protege a sus hijos y que asegura mediante su labor formadora la permanencia y propagación de los valores de fraternidad, igualdad